fíjate que mi historia con los títeres es otra. Creo que en el kinder era como fascinante. Los viernes había obra de títeres y comida en el kinder. Y nada, desde ahí me fascinó como las historias contadas a través de estos personajes, ¿no? Que cobraban vida. Y creo que fue algo como un poquito paralelo, porque cuando estaba estudiando, cuando ya me metí a estudiar la licenciatura en artes audiovisuales, también estaba buscando estudiar algo de música y empecé a buscar talleres o cursos para poder fabricar marionetas. Y de hecho sí estuve un tiempo trabajando con una compañía de títeres experimental que se llama Luna Morena, de Guadalajara, Jalisco. Y nada, era fascinante. De repente, gracias a ellos, tuve acceso a talleres con canadienses o con checos, que son como técnicas muy específicas en construcción de títeres. Entonces, pues, estas chicas en específico tienen como mucho del recuerdo del taller que tomé con unos checos. Padrísimo, como todas las piezas de madera, como los materiales, cómo podían como de manera muy natural adquirir una expresión o que todo fuera como muy materiales como nada perecederos, muy naturales. Ay, la verdad es que en algún momento dudé también de dedicarme al cine o de irme al teatro. Yo entré a estudiar también en parte porque quería hacer animación y previo a entrar a la licenciatura tomé un curso de animación clásica con Cecilia Navarro, una de las pioneras de la animación clásica en Guadalajara. Increíblemente inspirador, pero también creo que te das cuenta como de lo abrumador que puede ser como esta técnica. Creo que por más que te enseñen técnicas de cómo puedes hacer que un movimiento se vea más natural, no hay otra manera de aprenderlo más que haciéndolo. Entonces, mis primeros ejercicios creo que salieron muy mal. O sea, de verdad, en mi caso, en mi caso ha sido un trabajo mucho como de necedad o hasta de terquedad, porque mis primeros ejercicios era, bueno, yo creo que un poco lo que nos sucede a varios, ¿no? Que de repente el movimiento se ve cortado y no te gusta y quieres mejorarlo, ¿no? Y entonces, en base a hacer más trabajo y más trabajo y más trabajo, es como empiezas a conseguir que algo se vea mejor. Por supuesto que yo en la licenciatura tuve por lo menos déjame ver, fueron como 2 cuatrimestres más o menos de animación, pero iban más enfocados a una parte que ahora creo que es la fundamental, que tiene que ver con que tú encuentres un lenguaje propio con el que puedas expresar algo. Entonces, más que por supuesto que te inspiras y por supuesto que tienes a tus maestros, ¿no? Y que tienes como a los maestros que te inspiran, pero encontrar eso que te inspiró, tomarlo y que pase a través de ti y proponer algo que sea honesto, sí, es algo así como encontrar el hilo negro. Entonces te lleva mucho tiempo y te va a llevar, por supuesto que una búsqueda nunca va a ser como tan rápida o tan sencilla, y menos una de este tipo. Entonces creo que mis clases iban principalmente dirigidas como a esta búsqueda de expresar con honestidad y con responsabilidad, que creo que es la fundamental. Y la otra parte tiene que ver con quién eres, cuál es tu historia y cómo resolverías estéticamente y expresivamente una historia. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue increíble tener esas clases y también fue un claro llamado a que si estaba interesada en hacer animación, la única manera de aprender como tal iba a ser pues haciéndolo, ¿no? Y por supuesto que también tendría que mencionar que Guadalajara es uno de los lugares más especiales donde se ha dado una gran tradición de la animación stop motion y que también visitando los estudios de camaradas y de grandes animadores es inevitable que aprendas, es maravilloso, ¿no? De la paciencia con la que trabajan o cómo están, con qué detalle están hechas como sus marionetas o por qué y todo eso. Claro que te lleva a ti también a hacer una búsqueda de estética o a entender todo el trabajo que ellos han invertido, todo el tiempo que te va a llevar a ti también. Entonces, claro, en mi caso ha sido, también he tenido este gran privilegio que soy de Guadalajara, he tenido contacto con grandes maestros de la animación en Guadalajara y nada, la terquedad de que si, no sé, de intentar
intentar trabajar con lo que tengo en el momento y dando mi mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, tal vez ahora veo mis primeros trabajos y digo, ¡ay! ¿Sabes? Como hay algunos movimientos que no, o que me gustaría de repente como volver a hacer tal vez, pero luego los veo y pienso que en ese tiempo era lo mejor que tenía y tenía también como, hay una sinceridad y una honestidad de repente en esos trabajos que también es delicioso ver. Eso se perderá. Son sueños aunque esté despierta. Cerulia está basado en un cuento que le escribía a mi abuelo. No sé, la muerte debe haber sido como a los 15, 16 años, a lo mejor un poquito antes. Y el cuento lo escribí cuando precisamente estaba como en esta onda de no saber si quería ser escritora o pintora. Y bueno, como sucede muchas veces es que lo que tú haces es que sacas un poco lo que traes y tiempo después te das cuenta como que cada pieza encaja en alguna emoción, en algún sentimiento y que tiene un significado muy claro, ¿no? En el caso del cuento era sobre la pérdida y sobre cómo sobrellevarla y cómo superarla, ¿no? Pero nada, después El corazón del sastre, que es un cortometraje muy bonito, es una adaptación muy linda. Quería hacer algo de género, que ya tuviera específicamente los toques de género, y retomé el cuento para poder ahora sí que adaptarlo a algo ya más específico. Y bueno, otra vez todo está conectado. La casa de mis abuelos está en venta, aún no se vende, ha tenido vendiéndose, no sé, como una década yo creo ya. Y el visitar esa casa, al fondo también había un lugar donde mi abuelito hacía de repente carpintería, donde eventualmente estuvieron algunos animales. Entonces, como todos esos recuerdos, toda la evocación de mi fascinación por las casas abandonadas o por la casa de mis abuelos, por reencontrar como historias empolvadas, ¿no?, en los estantes, se conjuntó con este cuento que le había escrito a mi abuelo. Y bueno, lo que tenemos es Cerulia, una exploración que va más hacia el género, pero bueno, con todos estos tintes nostálgicos y melancólicos y con un poquito más de presupuesto. Comenzamos. Aparecen, les vamos a jugar. Sí define mucho lo que hago, la influencia de mis papás. Y sobre todo soy una gran admiradora de la historia de cada uno de ellos. Son personas que de una vocación por las artes muy real. Entonces creo que eso es muy inspirador. Creo que cuando te topas con alguien que tiene una vocación artística tan clara, es abrumador ver como alguien tan definido en lo que quiere, ¿no?, y en lo que hace. Y en una búsqueda que sabes que no va a terminar probablemente nunca, ¿no? O sea, yo lo que digo a mis papás es que nunca se van a jubilar porque realmente siempre van a estar como en búsqueda y eso. Entonces, en mi caso sí, yo a veces he jugado diciendo que mi niñez tiene como aroma a tintes y ¿no?, a solventes y eso. Sí, es muy específica. Sí nos sentaban, me estaba acordando que nos sentaban y nos dibujaban. O sea, sí fue como, en mi caso, no es que ellos nos jalaran, nos empujaran a hacer algo, pero era demasiado, era nuestro entorno, ¿no?, total. Entonces, bueno, hasta los libros que de repente estaban en la estantería tenían que ver con pintura o tenían que ver con la naturaleza. Entonces, en mi caso sí me define bastante como toda esta previa historia. ¿Qué pasó después? Nada, que yo realmente inspirada por ellos y viendo cómo se expresaban, tenía un poquito la disyuntiva de dedicarme a pintar, a buscar expresarme a través de la pintura, o, ¿por qué no?, escribir, ¿no? Porque de repente me gustaba hacer cuentitos. Entonces, historias cortas, muy surrealistas o de repente un poco obscuras. Creo que era una chica muy miedosa, pero de todas maneras me gustaba bastante como lo que tenía un toque un poco oscuro. En mi caso sí es como bastante definitorio, ¿no? Como
como este antecedente de mis papás. También soy la más chica, entonces también podía ver cómo mis hermanas iban eligiendo sus caminos. Y nada, a mí me pareció que nunca tuve... Hubo como varios acontecimientos, pero nunca tuve una duda realmente de que quería como expresarme a través de alguna de las artes. Lo que me pareció es que el cine era la conjunción perfecta de ¿por qué no?, ser pintora o escritora.